el tema del cáncer, cada vez existen más publicaciones donde, al menos parcialmente, el cáncer es un proceso multifactorial, depende de la expresión de oncogenes, depende de la supresión de genes que son antitumorales, depende de la exposición a radicales libres, depende de la inflamación, depende de múltiples variables, pero algo como bien indica Beni, que se encuentra y cada vez más estudiado, pero no es algo reciente, desde 1936 que ya le dieron el premio Nobel Otto Warburg por el conocimiento de cómo es el metabolismo tumoral, ya hay indicios de que al menos el proceso tumoral tiene un componente metabólico apoyado en que la célula tumoral empieza a ser consumidora hipermetabólica de la glucosa, como ha dicho Beni. De hecho, la prueba más sensible para detectar un cáncer es el PET-TAC, que es una prueba donde se te inyecta glucosa irradiada y allí donde vemos que en el TAC hay zonas iluminadas, sabemos que hay un consumo hipermetabólico de glucosa por parte de las células tumorales. Y ayer tenía una paciente, Beni, claro, que me decía que bueno, había acabado su tratamiento de quimioterapia, había perdido masa muscular, evidentemente, tenía un cáncer de mama y ahora se encontraba con el tratamiento de tamoxifeno de 5 años que va a tener que llevar, ¿vale? Y claro, pues yo le explicaba que precisamente hay determinados tumores hormonosensibles, esto lo hemos trabajado y lo hemos hablado mucho en consulta, ¿vale? Sobre todo los estrógeno dependientes, como es el cáncer de mama, el cáncer de útero o el cáncer de ovario, o en el caso del hombre también parcialmente el cáncer de próstata, son muy metabólicos porque el hiperestrogenismo, tanto del hombre como de la mujer, depende de la grasa abdominal visceral, la actividad de la aromatasa y la pérdida de masa muscular. Por eso la aromatización, el hiperestrogenismo y las patologías o los tumores estrógeno dependientes son mucho más altos en mujeres pues con diabetes tipo 2, etcétera. Claro, yo le explicaba todo esto y le explicaba el por qué es tan importante que en estos años pues ella haga deporte de fuerza, controle bien sus cargas glucémicas, etcétera. Y me decía, pero esto ¿por qué no me lo ha dicho el oncólogo? Y hay algo que me encanta, o sea, en lo que has dicho, es que no hay ni tiempo, ni recursos, ni le toca al oncólogo. Y yo creo que es algo muy importante, ¿vale? Porque yo creo que, bueno, tu traslado ahora un poco a casa, que ya has empezado a trabajar en la medicina privada, donde puedes estar 45, 60 minutos con el paciente, luego el nutricionista está semanalmente pues con el feedback, etcétera, ¿vale? Esto ni puede, ni se toca, ni toca hacerlo en los recursos que se tiene que hacer en oncología, ni es potestad del oncólogo. El oncólogo, como yo le decía a mi paciente, suficiente tiene con diagnosticar el tipo con anatomía patológica, el tipo de tumor, el tipo de tratamiento con inmunoterapia, etcétera. Y creo además que hay un punto que es la responsabilidad del paciente, ¿vale? Porque yo creo que cuando nos vienen los pacientes a nosotros, en cierto modo ya nos vienen sabiendo lo que quieren, pero yo creo que también el abordaje nutricional, integrar herramientas, etcétera, es muy fácil criticar a la sanidad pública, que los oncólogos no te hablan de esto, que te dicen comer cualquier cosa, cuando tú lo habrás visto trabajando en atención primaria, la mayoría de los pacientes con alteraciones de colesterol, de glucosa, etcétera, prefieren la pastillita antes que las herramientas. Entonces, luego es fácil también criticar a la medicina, ¿vale? Cuando creo que también es un acto interno por parte del paciente. Sí, sí, totalmente. Al fin y al cabo hay también falta de voluntad, pero yo creo que también es más un desconocimiento también por parte de los médicos, que al final y al cabo yo desde que inicié bueno, esta andadura con Enqueval, ¿vale? Hay un montón de cosas de nutrición que yo totalmente desconocía, ¿vale? Y desconocía porque al final en la carrera no se explica y en el día a día, en la sanidad pública, tampoco se aplica, ¿eh? Al final nosotros nos enseñan, en la carrera de medicina nos comentan la patología, el origen, el desarrollo y el tratamiento, al final y al cabo. El tratamiento es puramente medicinal, o sea, químico, ya está. No te hablan del proceso nutricional que hay detrás. Al final y al cabo, nosotros, y al final como especie, el ser humano, si ha llegado donde ha llegado, ha sido porque tiene muchísimos mecanismos metabólicos y bioquímicos, ¿vale? Para salir adelante de cualquier patología, ¿eh? Y al final tenemos nosotros que utilizarlos porque son los más potentes. Al final cualquier suplemento o cualquier medicamento nos va a ayudar mucho, ¿vale? Pero no nos va a solucionar la papeleta al 100% y se podría evitar mucho desde el punto de vista nutricional, ¿vale? Llegar a tomar cualquier tipo de medicamento. Sobre todo hoy en día, es que también, por ejemplo, en atención primaria, hasta que no tienes una diabetes tipo 2 bien establecida ya con una hemoglobina glicada
que como has comentado tú muchas veces en muchos vídeos, en muchos directos, al final es la media de la glucosa en los 3 últimos meses, que se está muy elevada, por encima de un 6,5, ya se diagnostica de diabetes tipo 2. Hasta que no se llega hasta ese punto, al final el médico no le presta atención tampoco. Imagina, 6,5. 6,5 para nosotros ya es una burrada. Nosotros ver un 6,5 para nosotros es una burrada y al final en la consulta de atención primaria es algo completamente normal, ¿vale? Y se podría haber evitado llegar hasta ahí. O sea, muchos pacientes cuando vienen a nuestra consulta dicen, no, es que de la noche a la mañana me dijeron que era diabético, ¿vale? ¿Cómo es posible? Yo, no, de la noche a la mañana no. O sea, al final y al cabo esto no es blanco o negro, hay una gran escala de grises en medio, ¿vale? Lo que pasa es que no conseguimos abordarlo durante a mitad del camino. ¿Vale? Si hubiera sido así, simplemente con una buena nutrición, con unos buenos consejos nutricionales, que al final y al cabo es uno de ellos, aumentar la masa muscular, favorecer el anabolismo, porque al final y al cabo las células musculares lo que nos va a dar es cuanto más músculo vamos a tener, vamos a aumentar nuestra tasa metabólica, es decir, vamos a quemar más calorías por el simple hecho de estar respirando, tener más kilos de masa muscular, va a hacer que quememos más calorías. Y además, en las células musculares hay receptores insulínicos, con lo cual, comiendo lo mismo, gastaremos muchísimo más y toda esa glucosa que podemos tener al final y al cabo de la dieta, ¿vale? Va a ir directamente a la célula muscular para que se pueda nutrir y el exceso no se va a transformar ni en grasa, ¿vale? A nivel abdominal o a nivel visceral y a la vez tampoco va a existir esa lipoinflamación favorecida por los picos de insulina, Con lo cual, se puede evitar todo esto y muchísimas otras patologías como la hipertensión, el infarto agudo de miocardio, el ictus, etcétera. Porque al final y al cabo yo me he dado cuenta que prácticamente el 90% de las patologías que se sufren en la tercera edad, de forma indirecta o indirecta, son derivadas de una resistencia a la insulina. Sí, totalmente. O sea, sí. O sea, es que yo te diría, o sea, es que si no son genéticas, o por traumas, accidentes de tráfico, etcétera, la práctica totalidad de las patologías al menos tienen un componente metabólico, como los propios tumores, y al menos parcialmente, si mejoramos el metabolismo de la persona, van a mejorar, aunque sea solo la calidad de vida, y van a mejorar la necesidad de dosis de fármacos o fármacos. Seguro. Sí, es que es así totalmente. Si no, es que vamos a poner un claro ejemplo. Una persona, al final y al cabo, que, bueno, pues que come lo que le apetece, ¿no? El español medio, por así decirlo. Al final lo que estamos teniendo es que si tomamos más cantidad de hidratos de carbono de lo que nuestro cuerpo necesita, ¿vale? De lo que nosotros quemamos, al final y al cabo lo que ocurre es que se produce una resistencia, ¿vale? A nivel muscular de esta insulina. Al final el músculo, está tan ya, hasta arriba de glucosa, por así decirlo, que bloquea la acción de la insulina porque dice, no me hace falta tanta glucosa, ese exceso no me hace falta. El cuerpo no es idiota, ¿vale? Y no va a desechar esa glucosa. Se la va a guardar al final de reserva por si el día de mañana, ¿vale? Me quedo al final sin alimento, Al final con un objetivo de supervivencia. ¿Qué va a hacer con ella? La va a guardar al final en el hígado en forma de glucógeno, ¿vale? Y cuando el hígado también está hasta arriba, al final engrasa a nivel abdominal y visceral, ¿vale? Todo esto al final, si continuamos igual con este tipo de alimentación, cada vez más glucosa, al final el cuerpo lo que producirá es más insulina y más insulina para intentar ese exceso de glucosa que no entra en el músculo, porque al final el músculo, digamos que se ha bloqueado por completo, desecha este exceso de glucosa, lo que está provocando al final es una inflamación que nosotros conocemos, que hemos hablado muchas veces, la lipoinflamación a nivel de la grasa abdominal y visceral, ¿vale? Que al final lo que hace es que aumente la liberación de ácidos grasos, es decir, va a aumentar el colesterol. Va a aumentar también, al final y al cabo, la oxidación de la glucosa, de ese exceso de glucosa también. Va a haber también, al final, una lipotoxicidad, es decir, en las células, ¿vale?, de todo nuestro cuerpo, que también están diseñadas para, al final y al cabo, usar como sustrato energético las grasas. Si al fin y al cabo nosotros solo estamos acostumbrados a alimentarnos a base de hidrato de carbono y no tenemos una buena flexibilidad metabólica, como tú predicas muchas veces, de acuerdo, que nuestro cuerpo también se adapte a nuestro metabolismo, se adapte también a utilizar los ácidos grasos, ¿vale?, como fuente de energía. Si nuestro cuerpo no está acostumbrado, si nuestras mitocondrias no están acostumbradas, ¿vale?, al final toda esta grasa se acumula en la célula, ¿vale?, y al final y al cabo es como cuando guardamos comida en la nevera. Si al final en un tiempo no la consumimos, se pudre. ¿Qué ocurre? Se produce un proceso inflamatorio dentro de la célula y una apoptosis de la célula, es decir, la célula se muere, se destruye por un exceso de radicales libres, un estrés oxidativo. Todo esto lo que hace es que además ese exceso de colesterol que se ha liberado, ¿vale?, se acumula en forma de placa de ateroma, continúa el exceso de glucosa por ahí, con lo cual ya nos convertimos en diabético tipo 1, además tenemos una placa de ateroma en las carótidas o en las coronarias, ictus, infarto,
se vuelven más rígidas las arterias debido a todo este proceso, aumento de hipertensión arterial y solo con esta tontería ya nos hemos plantado ya con 3 o 4 medicamentos. Una estatina para el colesterol, un diurético, un IECO-1A2 para la tensión y luego también algún medicamento para diabetes, Simplemente con el tema nutricional, ¿vale? Y además, si vamos un poquito más allá y vemos que con esta lipoinflamación, al final y al cabo, el cuerpo lo que hace es producir o segregar más citoquinas, concretamente más adipoquinas, que también actúan a nivel del sistema nervioso central, provocando una neuroinflamación, nos encontramos con patologías como el Alzheimer o patologías también como el Parkinson. Que al cabo se produce una inflamación tan del sistema nervioso. O los antiinflamatorios, opiáceos, benzos, ¿vale? Por el dolor sistémico, agotamiento y una epidemia de la que poco se habla, pero que yo creo que en el consulta estarás flipando, que es la fatiga crónica. Sí, la fibromialgia, que al cabo que es una patología incomprendida, ¿vale? Que se tacha al final que es más frecuente también en mujeres, que se tacha al final de que esto es en un ambiente depresivo, de que tienen una hiperalgesia, una hipersensibilidad, ¿vale? A cualquier dolor, a cualquier estímulo. Y creo que no se ha abordado, ahora poco a poco parece que se está haciendo, pero en primaria todavía queda muchísimo camino que recorrer. Se está viendo que a nivel nutricional esto se debe a una, al fin y al cabo, neuroinflamación. Sí. Y nosotros vemos en consulta muchas mujeres que vienen por temas de fibromialgia que, mejorando esta sensibilidad a la insulina, al fin y al cabo lo que mejoramos es que disminuya esta lipoinflamación, ¿vale? Y también la neuroinflamación secundaria, con lo cual los dolores disminuyen, Los dolores disminuyen, aumentan también de masa muscular, disminuyen de grasa a nivel abdominal y visceral, se encuentran al final más alegres, más motivadas, estéticamente se ven mejor, tienen menos dolor y al final es una rueda que van mejorando su calidad de vida, reduciendo la cantidad de medicación, de opiáceos, de antidepresivos, de benzodiazepinas para dormir. Vamos, una mejoría increíble. Al final y al cabo, simplemente mejorando o abordando el punto de vista nutricional.